Saludos a todos los oyentes de la nave de los misterios, a todos los oyentes de la visiónradio.net y a todos los oyentes que nos escuchan por Facebook Live y también a todos los que nos escuchan por YouTube. Está aquí con ustedes Iván Cerón y hoy nuevamente a tocar un tema importante. Seguimos aquí con el tema sobre el poder del pensamiento, seguimos con el tema de la mente y no olviden el que les acompaña a ustedes, Iván Cerón. Estamos aquí pues reflexionando con ustedes, hablando de los misterios de la mente, los misterios del pensamiento y haciéndonos conscientes de nuestra manera de pensar. Hay que hacerse conscientes, usualmente no somos conscientes cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, y todo nace primero en la mente. Primero nace un pensamiento y después se va el sentimiento, lo sentimos y después se convierte en una acción y después tenemos una vida. Pero para todo aquello tenemos que multiplicar nuestra observación, una práctica continua en el diario vivir para revisar qué nos sobra y qué nos falta y para revisar aquello que está equivocado en nosotros, aquello que está mal o aquello que está bien. Y hemos sacado en este día, en esta noche, para los que nos escuchan en vivo y directo, diferentes notas sobre todo lo que tiene que ver con el pensamiento en todos sus ámbitos. El bien y el mal, el placer y el dolor, no proceden de los objetos, pertenecen a la actitud de la mente. O sea, cómo estamos ahora pertenece más que todo de la actitud de nuestra mente. No existe nada bueno ni agradable en este mundo. La imaginación lo hace así. ¿Cómo estamos imaginando? Se dice que la imaginación es la loca de la casa. ¿Cómo tenemos control sobre la imaginación? Entonces hay que revisar todo aquello para salir de aquellos estados equivocados. ¿Por qué? Nos metemos en estados equivocados de la mente y comenzamos a pensar y a pensar de una forma muy negativa y no siendo conscientes de esa forma de pensar negativa, vamos cayendo en una oscuridad más profunda, en una oscuridad más densa y eso va formando nuestro destino. Y entonces hay que darnos cuenta pues que los pensamientos son poderes gigantescos, son más poderosos que la electricidad, controlan nuestra vida, moldean nuestro carácter, conforman nuestro destino. Quiere decir que el día de hoy hemos estado formando nuestro destino, por eso decimos que el pensamiento es algo que tiene un gran poder. Es más, cuando hablamos del poder del pensamiento, también hubiéramos podido llamar a esta serie de programas las leyes del pensamiento. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de qué pasa con esta forma de pensar, qué produce en nuestra vida. Observemos cómo un pensamiento da lugar inmediatamente a numerosos pensamientos. Y para eso pues, supongamos que decidimos invitar a un amigo a tomarse un té. El solo pensamiento del té invita instantáneamente a los pensamientos de azúcar, de leche, de las cucharas, de la mesa, de las sillas, del mantel, de servilletas, de galletas. Se multiplican, se producen una cantidad de pensamientos. Y sin hablar de la conversación. Y de ahí florece pues una cantidad de pensamientos. Por eso, cuando uno se toma un té o un café, debería hacerlo uno atentamente, como piensa. Porque una de las claves de todo esto es que
en cualquier reunión que nosotros tengamos, debe haber la pureza de la mente y hacernos conscientes que no, o normalmente no somos conscientes cómo pensamos. No meditamos, no observamos y no nos damos cuenta de cómo esto produce estados emocionales. El estado emocional que hemos tenido o que tenemos el día de hoy se debe a esa forma de pensar. Y lo más lamentable de todo esto es que usualmente pensamos muy mal, negativamente. Entonces cuando pensamos negativamente, obviamente nos sentimos mal. Entonces hay que erradicar, como el médico cuando va a sacar un tumor de su paciente, hay que sacar pues esos tumores de la mente que producen infelicidad. Hay que detectarlos. Es urgente, es de inaplazable esto. Es inaplazable porque si no pues esto nos amarga nuestra existencia. Así este mundo no es más que una expansión de pensamientos, una ola de pensamientos, un mono que mantiene saltando y saltando, produciendo cantidades de pensamientos. Sería maravilloso que nosotros, ese mono que es la mente sin control, algún día se fuera quedando quieto y quieto y quieto. Experimentaríamos la felicidad de la tranquilidad, de la calma, de la serenidad, del silencio interior. Y ese es el objetivo de esta serie de temas, de sernos conscientes que la expansión de pensamientos de la mente hacia los objetos o hacia la vida produce esclavitud. ¿De qué somos esclavos? ¿De qué pensamientos somos, de qué pensamientos negativos somos esclavos ahora mismo? Porque se trata de ser libres. Se trata de vivir la vida con alegría. Entonces, hay que renunciar a aquellos pensamientos que no producen libertad. Necesitamos alcanzar la liberación. Para eso hay que renunciar. Muchas veces renunciamos, puede ser a un trabajo, puede ser a una invitación a un restaurante, pero hay cosas importantes, verdaderamente importantes, que hay que aprender a renunciar. A pensamientos negativos, destructores. Y entonces, ¿cómo renunciamos a aquello? Si no lo hemos observado, si no somos conscientes de aquello. Esto produce, pues, como ya hemos hablado anteriormente, un control total de nosotros y una hipnosis total. Y nos mete en un sueño. Y este sueño produce un sueño más profundo. Y en ese sueño sufrimos y sufrimos. Y ese mismo sufrimiento produce otro sueño. Y no somos conscientes de esa forma de pensar. Una de las claves es despertar de ese sueño. Estamos dormidos por pensamientos. Porque aquellos malos pensamientos producen un impacto muy grande emocional en nuestra mente. Y produce mucha inquietud, mucha intranquilidad. Los problemas cotidianos que nos aparecen en nuestra vida producen mucha intranquilidad. Y no somos conscientes de aquello que pasa en nuestro interior. Pues bueno, vamos a estudiarnos. Es necesario que nos veamos tal cual como somos, no como creemos que somos. La mente juega y emplea trucos. Pues es necesario nosotros entrar en el juego. Vamos a observar la mente y vamos a ver cuáles son los trucos de la mente. Porque también hay que instruir aquella mente. Hay que instruirla porque no está bien que estemos en un juego y nosotros seamos víctimas de circunstancias desagradables. Hay que conocer su naturaleza.
Hay que conocer las formas de pensamiento, los hábitos de pensamientos del pasado que son muy negativos y que los aceptamos, como cuando viene una linda visita a nuestra casa. ¿Aceptarías en tu casa una visita que te produzca dolor? Yo creo que no. Es claro, ¿no? Esa observación que tenemos exterior, hay que pasarla al interior. Solo así puede ser controlada fácilmente la mente. Este mundo es un juego de la mente y hay que aprender a jugar con esta mente. Hay que ganar en el juego. Y hoy seguimos hablando de este tema del poder del pensamiento, parte 4. Y estamos hablando de que este tema también hubiéramos podido colocarle el título Las leyes del pensamiento. Pero bueno, lo importante no es el título, lo importante es lo que nos pueda servir este tema. E indiscutiblemente, para que nos pueda servir este tema, necesitamos estar atentos. Un tema puede ser maravilloso, pero si no estamos atentos, no nos sirve para nada. Por eso necesitamos estar atentos en cada evento que sucede en nuestra vida. Y este tema que es un tema de mucha importancia. Y reconocer que muchos sufrimientos de los que hemos pasado se deben a que hemos aceptado malos invitados dentro de nuestra casa, malos invitados en nuestra mente, y esos invitados, esos personajes han entrado en nuestra mente y han tomado control de todo nuestro interior. Y entonces, como resultado, nos encontramos con el presente. Pero bueno, vamos a ir cambiando de esta forma de pensar y vamos a hacernos conscientes del juego de la mente. Vamos a hacernos conscientes de todo ese movimiento, esa energía mental. Porque si controlamos esa forma de pensar equivocada, pues nos convertimos en unas almas liberadas. Para eso tenemos que aprender a meditar en el ser, aprender a meditar en Dios, en lo divino. Y en el Oriente dice que aquel que aprende a meditar en lo divino se convierte en un Jivan Mukta, alma liberada. Repito, Jivan Mukta, alma liberada, que no lo dije bien ahora. Entonces seguimos comentando, ¿no? Cualquier cosa puede verse fuera si tiene su contraparte en la mente. Un ejemplo, la pupila es una cosa pequeña y redonda en el ojo. La retina es asimismo una pequeña estructura. ¿Cómo es posible que pueda formarse en la mente la imagen de una gran montaña vista a través de una pequeña abertura? Esto es una maravilla de maravillas, diríamos nosotros. La imagen de la montaña ya existe en la mente. La mente es como un gran lienzo que contiene todas las imágenes de los objetos que se ven fuera. O sea, la mente no es solamente el cerebro. La mente está más allá de nuestro cerebro. La mente se expande por todo este planeta y por todo el universo. Vemos lo importante que es la mente, porque inclusive esa energía que llega a cualquier parte de este planeta, y solamente hablemos de este planeta, es la que puede llevar mensajes telepáticos a cualquier lugar de este planeta. Por eso hay que purificar la mente. Pero hay que purificarla porque así irradiamos buenas energías. La purificación y el control de la mente es el objeto central de todos los amantes de la sabiduría. Ese debería ser el objetivo de todos nosotros, purificarnos. ¿Y cómo nos purificáramos nosotros? Hay que colocar una buena oración en nuestra mente, una oración divina,
una oración que alegre el corazón. Pero antes de llegar a aquella oración al corazón, hay que buscar que aquella oración se repita en nuestra mente. Y entre más concentración hay, entre más amor se va colocando, aquellos pensamientos que hay en la mente se van disipando. Entonces se va silenciando la mente. Y cuando se silencia la mente, aquellos pensamientos, aquellas oraciones van entrando al corazón. Y cuando entra al corazón, comenzamos a conectar con lo divino. Y entonces se va produciendo un gozo espiritual. Pero ¿cuánto esfuerzo tenemos que hacer nosotros para sentir ese gozo espiritual? Pues todo depende de la voluntad que coloquemos, de la tenacidad que coloquemos, de la paciencia que tenemos. Porque todo depende de qué tantos pensamientos hay en nuestra mente. Y debemos ser, ante todo, bien pacientes. Hay que saber colocar la oración bien colocada. Hay que colocar un verbo amoroso, hacer una oración concentrada, hacer una oración con fe. No es solamente palabrería, es aprender a colocar el verbo con amor ahí en la mente. Y vamos abriendo esa mente, vamos buscando que los pensamientos cada vez sean menos y menos. Entonces poco a poco va entrando aquella oración, como un ángel va entrando en el corazón. Y eso inspira a la vida y eso produce un impacto en toda nuestra existencia. Entonces, ¿qué pasa con aquello? Que se purifica nuestra vida. El pensamiento tiene el poder de crear y destruir el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Por eso pues hay que estar bien atentos, ¿no? Porque ese pensamiento sin control nos puede llevar a pasar muchísimos sufrimientos. La mente crea el mundo de acuerdo con su propio pensamiento. La mente crea nuestra vida de acuerdo con nuestro propio pensamiento. Es la mente la que crea este universo. Como un sueño generando otro dentro de sí. Todo esto es producto del pensamiento. Todo esto es producto de la mente. Entonces hay que hacernos conscientes de aquello. Hay que hacernos conscientes de esta energía mental. Y esa energía mental, si nos dedicáramos a tener un buen control de la mente, de instruir la mente, de educar la mente, sería algo maravilloso. Porque educamos nuestra mente en función de lo divino. Educamos nuestra mente a que ordene a su amo. La clave es convertirnos amos de la mente, no que la mente sea el amo de nosotros. La mente es la causa y raíz del árbol del samsara, con sus miles de brotes. ¿Qué es el samsara? Es la manifestación. Es un gran círculo gigantesco en el budismo, en el oriente, donde se da toda la creación. Y en ese samsara se producen miles de manifestaciones, de ramas, hojas tiernas y frutos. Pero si se aniquilan los pensamientos, se destruye al instante todo el árbol del samsara. Y también decimos que se dice también que la vida es un continuo sufrimiento. Y mientras que nosotros no tengamos control de nuestra mente, se produce mayor sufrimiento en nuestra vida. Menos pensamientos en nuestra mente, menos samsara y menos sufrimiento. O sea, hemos construido mucho, hemos hecho una construcción muy grande, producto del deseo. Y al desear tanto, producimos un gran desorden, una gran creación, que inclusive no podemos dominar. Entonces, cuando tenemos control de la mente, podemos crear, pero coherentemente.
Es necesario de destruir los pensamientos muchos pensamientos que hemos creado. Es necesario que nosotros hacemos conscientes que cada vez que surja un pensamiento debemos eliminarlo, porque estos pensamientos traen otros pensamientos y otros pensamientos, y ese hábito hay que buscar terminarlo, porque es como si llegamos a una reunión y 20 personas nos quieran hablar a nosotros. No es nada agradable que pase eso en nuestra mente, en una reunión. Entre más conscientes nos hagamos de quién es el que nos habla, más podemos tener control sobre aquel pensamiento. Hay que multiplicar la voluntad. Para eso hay que hacernos bien atentos. Ahora mismo, ¿estamos escuchando realmente? ¿O aparecen pensamientos y pensamientos y pensamientos y no tenemos control de nuestra mente? Entonces, la clave es eso, destruir pensamientos, y que algún día experimentemos aquello de no pensar, que vamos a cualquier lugar sin no pensar, sino disfrutando el momento, ahora mismo, sin razonar, sin pensar, simplemente escuchando. Se vuelve una práctica maravillosa, estemos donde estemos. Y terminábamos ahora comentando sobre la necesidad de destruir los pensamientos tan pronto surjan en nuestra mente. Buscar no identificarnos con aquellos pensamientos, no volvernos los pensamientos, hacernos conscientes cuando ha surgido un pensamiento, hacernos conscientes cuando viene otro pensamiento, y no irnos con aquellos pensamientos. Porque lo que produce toda esta multiplicidad de pensamientos es que nos olvidamos del presente, es que nos olvidamos del lugar donde nos encontramos, es que nos olvidamos de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, pues es como un leño que está en medio de un embravecido mar, víctima de todas las circunstancias. Hay que tener control sobre nuestra forma de pensar, porque inclusive, indiscutiblemente uno se da cuenta que existen pensamientos que son epidemias, como el COVID, que se le pegan a uno. Y entonces esto produce inclusive enfermedades. Indiscutiblemente hay muchas personas que están enfermas, pero hay muchas personas que están enfermas porque han aceptado pensamientos muy negativos en su mente, y esto los ha llevado a sentir hasta los mismos síntomas de las enfermedades que se están viviendo. O sea, enfermedades mentales que terminan en un problema físico. La raíz se secará a través de la aniquilación de los pensamientos, y el árbol del samsara pronto se marchitará. Queridos amigos, esto requiere considerable paciencia y perseverancia. Cuando todos los pensamientos hayan sido eliminados, te sumergirás en el océano de la dicha. Hay que anhelar aquello, porque es que, claro, nosotros nos identificamos mucho con el exterior y llegamos a pensar y creer que la clave es el exterior. Lo importante es ser felices. No importa cómo, lo importante es ser felices. Si somos felices, es porque hemos sido felices, hemos conseguido esa felicidad de una forma digna. Entonces, una forma digna es observando que el pensamiento es el arquitecto de nuestro destino. Entonces tú piensas y ya sabes que ahí viene el destino tuyo. Cuando se mantiene constantemente un pensamiento, se forma en la mente una especie de canal natural por el que corre automáticamente la fuerza mental,
Esto da lugar a un hábito que sobrevive a la muerte y, puesto que pertenece al ego, es transportado a la vida siguiente en la que vamos a vivir. Esto es una tendencia muy común. O sea que los pensamientos no mueren. Esos pensamientos nos los llevamos para una siguiente vida. Cada pensamiento que tenemos nosotros es un eslabón en la cadena interminable de causas y efectos, en la que cada efecto se convierte a la vez en causa, y cada causa ha sido una vez efecto. En esta cadena infinita, cada eslabón está constituido por una aleación de 3 elementos fundamentales: el deseo, el pensamiento y la acción. Hay que estar bien atentos con estos eslabones de pensamientos. Maravilloso nosotros el día que comencemos a controlar nuestra mente. Eso es lo que buscan los grandes ascetas, los grandes yogis, los grandes meditadores: aprender a controlar la mente, aprender a controlar los pensamientos. Esto verdaderamente sería algo maravilloso. Y en medio de ese estudio que se hace por medio de la meditación, se va encontrando lo que es la codicia egoísta de las posesiones de otros, aún sin llevar al fraude o al robo en el presente. Hace que uno sea un ladrón en una vida futura, mientras que el odio y la venganza, mantenidos secretamente, son las semillas de las que brota el homicidio. O sea, pensamientos de homicidas que se esconden en el fondo de nosotros. Y por eso nos encontramos por ahí fatalismos que nunca nos imaginábamos de ciertas personas que cada uno puede ver como ejemplo. Pensamientos fatales, terribles, que pueden aparecer en algún momento de nuestra vida. Por eso no podemos ceder ante el fatalismo. Entonces, normalmente lo que sucede es que esto le induce a uno a la inercia, a la pereza. Hay que reconocer los grandes poderes del pensamiento. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que procurar un destino grandioso por medio del pensamiento recto. Por eso, si siembras una acción, cosecharás un hábito. Si cosechas un buen pensamiento, cosecharás una acción. Hay que cultivar un hábito. Y esto tendrá en nosotros un carácter. Cultivar un carácter y cosecharás tu propio destino. El dueño es dueño de su propio destino. Tú mismo, por el poder de tu pensamiento, creas tu destino. Si verdaderamente nosotros comprendiéramos lo que estamos dialogando aquí, lo que estamos comentando aquí, queridos oyentes, cambiaríamos la vida totalmente. Totalmente. Por eso, pues, hay que comenzar por algo. Hay que comenzar a hacernos dueños de nosotros mismos. Por eso también yo invito y los invitamos a que ustedes encuentren una escuela que busque la rectitud en el sentir, en el pensar y en el actuar. ¿Y qué escuela podemos recomendar nosotros? La única que conocemos es la escuela gnóstica, porque necesitamos una escuela donde practiquen una filosofía. Y las escuelas son importantes porque en aquellas escuelas uno se encuentra a personas que están caminando, que han decidido vivir toda la vida
de esta forma. Entonces encuentra uno a practicantes, aquellos que dirigen esas escuelas gnósticas, son personas que se han decidido dedicarse solamente a buscar la rectitud. Pues uno debe buscar a aquellas personas que van caminando por ahí para que le enseñen a uno esa filosofía. Necesitamos filosofía, necesitamos estarés, como le llaman en Rusia, aquellos guías, que nos guíen en la meditación, en la forma de pensar, en la forma de comportarnos en la vida, que nos ayuden a rescatar valores, porque esa forma de pensar sin control hace que no florezcan los valores del ser humano, que cada día se pierden más, y que lo que más aflora en estos tiempos son valores negativos, y estos valores negativos nos conectan más y más y más con energías inferiores, y esto nos van quitando los anhelos espirituales. Eso es lo que producen cantidades de pensamientos negativos. Entonces, por eso nos encontramos personas víctimas del COVID mental, víctimas de depresión, víctimas de algún suceso en la vida doloroso y deciden quitarse la vida, o por eso nos encontramos tantas personas enfermas de la mente. Es necesario nosotros cambiar esa forma de pensar. Esa es la clave. Todo lo que se piensa queda en instante grabado en nosotros. Los pensamientos viciosos que tenemos son cinceles que dan forma e inclusive a las facciones de la cara. Nuestros rostros están marcados por las marcas, cicatrices hechas por pensamientos viciosos de odio, de lujuria, celos, venganza. Hay que hacernos conscientes de aquello, porque no solamente esto, pensamientos muy fuertes que nos quitan la vida, pensamientos muy fuertes que, repito, hace al ser humano tremendamente infeliz. Por la naturaleza de las marcas que tiene cada uno de nosotros, puede leerse al instante el estado de la mente, puede diagnosticarse inclusive la enfermedad. Quien crea puede entender sus pensamientos. Puede entender claramente sus pensamientos, darse cuenta de lo que pasa. Entonces, es necesario pues revisar esto de nuestras formas, de nuestras posturas mentales, de cómo nos sentimos. Y hemos tocado este tema ampliamente porque ha sido de mucho interés, porque algunos nos han manifestado la importancia de comentar este tema, porque es un tema del diario vivir, porque es pensamos continuamente, porque no sabemos pensar. Hay que aprender a pensar profundamente. Hay momentos que hay que pensar porque hay que resolver un problema, pero inclusive pensar serenamente, porque cuando no pensamos serenamente se produce un descontrol. No está bien que vengan un tsunami de pensamientos. Y esto, cuando vienen pensamientos a nuestra vida muy desordenados, esto produce en nuestro interior un mareo. Yo lo digo así, con experiencia propia, un mareo interno. Y eso produce pues indiscutiblemente un desasosiego, un no saber vivir. Cuando somos atormentados
por infinidad de pensamientos. Entonces, claro, este no saber vivir, ¿qué pasa cuando no sabemos vivir? Pues cometemos muchos errores. Entonces nos damos cuenta que existen pensamientos kármicos, pensamientos que producen un impacto muy grande en nuestra vida. Porque hay veces aparecen pensamientos como la lujuria, como la ira, como el orgullo, y seguimos de esa forma de pensar, y nos dedicamos a alimentar la ira continuamente. ¿Cómo alimentamos la ira? Pensando y pensando en esa función. Y la ira tiene niveles y niveles. No se crea usted que usted es conocedor de su forma de pensar. Tiene niveles y niveles que si uno deja de dar tanto de comer a la ira, puede convertirse uno en un homicida. Y eso claramente uno lo puede ver en las cárceles. O como la lujuria, como aquel buen hombre o aquella buena mujer que tiene su buena familia y en algún momento acepta un pensamiento lujurioso. Todos los tenemos, eso es algo normal, pero puede ser que uno comience a perder el control y esa forma de pensar de la lujuria, uno le aplique más lujuria y termina uno pensando que lo importante es el deseo, el placer, y aquel pensamiento de la lujuria termine abandonando a aquella mujer que le juró amor eterno y abandona a sus hijos porque simplemente se alimentó esa lujuria. ¿Y qué hablar de la codicia? ¿Qué hablar de tantos pensamientos tenebrosos? Es algo bien importante. Tiene un poder muy grande esto. Pero por eso hay que multiplicar en nosotros el amor. Hay que tener pensamientos llenos de amor hacia nuestra pareja, hacia nuestros seres queridos. Es tan fuerte esto de los pensamientos que todo pensamiento produce una marca en el rostro. Un pensamiento divino produce brillantez, produce un bonito semblante en una persona. Un pensamiento negativo o tenebroso lo ensombrece a uno. Un flujo constante de pensamientos divinos produce una aura linda, incrementa el aura. Los pensamientos son tan fuertes que se pueden ver en la expresión facial. Eso advierte verdaderamente el estado interior de la mente, del auténtico contenido de aquella persona. Amigos, la cara es como una cartelera en la que se anuncia lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces no podemos escondernos aquello, no podemos ser como la avestruz, creyendo que nadie nos ve. Uno puede pensar equivocadamente que ha mantenido sus pensamientos en secreto, que nadie lo ha visto. Pero sepa usted que aquellos pensamientos, muchos pensamientos se sienten, pero también difícilmente pueda uno ocultarlos por medio de la cara. Aquellos pensamientos de lujuria, de avaricia, de celos, de ira, de venganza, de odio, se ven claramente. E inclusive se manifiestan en nosotros sin uno darse cuenta. Y los demás lo notan y uno no lo nota. El cuerpo sigue a la mente. Si la mente piensa que se cae de una altura, el cuerpo se prepara inmediatamente y muestra
ciertas señales. Cualquiera uno puede imaginarse. Y usted está en un edificio bien alto y se imagina que se va a tirar y usted siente todas las sensaciones. Pues lo mismo sucede con el miedo, lo mismo sucede con la ansiedad, lo mismo sucede con alegría, la cólera. Esto produce una impresión en el rostro, en nuestro cuerpo. Hay que estar bien atentos, inclusive los ojos, que son las ventanas del alma. Hablan de la condición y del estado de la mente. Hay en ellos un instrumento telegráfico que transmite pensamientos de falsedad, de depresión, de tristeza, de odio, de alegría, de paz, de armonía, de salud, de poder, de fortaleza, de belleza. Los pensamientos de preocupación son tremendos en nuestro interior. Envenenan nuestro interior. Envenenan las mismas fuerzas de la vida. Destruyen la armonía. Repito, pensamientos de preocupación, de miedo, de ira, envenenan las fuerzas de la vida. ¿Y qué pasa con aquello? Destruye la armonía, la vitalidad, el vigor. Después no tenemos ganas ni de trabajar, no queremos ni movernos. Mientras que si pensamos de una forma contraria, si pensamos con esperanza, maravilloso se siente uno. Si pensamos en alegría, qué cosa más maravillosa. Si pensamos en el amor, si recordamos eventos lindos y hermosos, esto produce un impacto en la salud. Estos son los pensamientos que necesitamos. Pensamientos llenos de pureza. Hay que aprender a ser alegres, a sonreír, a reír. Eso es algo maravilloso. A eso deberíamos dedicarnos todos. Cuando usted vaya a su casa después del trabajo, llegue a su casa con una sonrisa, ría, juegue con sus hijos. Si tiene 40, 50 años, vuelva a ser un niño. El pensamiento negativo especialmente debilita el cuerpo. Y el cuerpo a su vez influye en la mente. Un cuerpo saludable propicia una mente sana. Cuando el cuerpo está enfermo, la mente también está enferma. Cuando el cuerpo es fuerte y saludable, la mente también es fuerte y saludable. Entonces, hay que educarnos. Hay que comprender que esto no nos lo enseñan. Y somos víctimas de la ignorancia. Porque existen muchos pensamientos muy perversos que los aceptamos en nuestra vida y no somos conscientes que ellos manejan nuestra vida. Pensamientos muy fuertes producen ciertos daños, inclusive en las células cerebrales de muchas personas. Pensamientos fuertes introducen químicos venenosos en la sangre, causan depresión. Y pues nos encontramos infinidades de enfermedades. Pensamientos muy negativos de preocupación, del miedo, de la ira, consumen la energía. Encontrarse muchachos de 20, 25, 30, 40 años
ya como viejos de 60, de 70 años. Personas ya que tienen 50, 60 años que ya no, sus funciones sexuales ya no funcionan. Su sexualidad se ha terminado. Personas con serios problemas cerebrales y se multiplican y se multiplican. Por esa forma, ese veneno de pensamientos que atacan las células cerebrales y claro, cantidad de productos químicos venenosos en la sangre destruyen la mente. Cuando uno se enfada, la mente se vuelve turbulenta. Bueno, eso ha sido todo por esta noche. Hoy hemos estado hablando del poder del pensamiento, parte número 4. Esperamos escucharlos, esperamos que nos escuchen en nuestro próximo programa y ha hablado para ustedes Iván Cerón en este día. Muchas gracias. Estás escuchando La Visión